Hemos decidido que ya no eres parte de la familia, dijo mi hermano cuando me negué a vender mi barbería para pagar su deuda millonaria. Todos asintieron, pero sonreí y dije, no, tú eres quien está fuera, y saqué una carpeta que los dejó en shock a todos. Mi nombre es Nelson, y desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de mi hermano Damián. No es que lo culpe por todo, no al principio. Cuando éramos niños, yo lo veía como un héroe, era 3 años mayor que yo, alto, con esa sonrisa que hacía que todos lo quisieran de inmediato. Siempre tenía una broma lista, una historia para contar, y una forma de moverse por el mundo como si todo le perteneciera. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo su carisma lo que lo hacía especial, eran mis papás, Joaquín y Mónica, quienes lo trataban como si fuera un rey, mientras a mí me dejaban como un trapo viejo en un rincón, olvidado y sin valor. Recuerdo una vez, cuando tenía 5 años, que mi papá llegó a casa con una caja grande envuelta en papel brillante. Era Navidad, y yo estaba emocionado porque pensé que por fin me iban a dar algo bueno. Damián ya había abierto su regalo, una bicicleta roja con rueditas que brillaba bajo las luces del árbol. Yo me acerqué corriendo, con el corazón latiéndome fuerte, y abrí la caja. Adentro había un par de calcetines grises, de esos que venden en paquetes de 3 por $1. ¿Y esto qué es?, pregunté, mirando a mi mamá con los ojos bien abiertos. Ella ni me miró, estaba ocupada ayudando a Damián a sacar su bicicleta al patio. Es lo que te toca, Nelson, dijo mi papá, encogiéndose de hombros. No seas malagradecido. Damián pasó pedaleando a mi lado, riéndose, y yo me quedé ahí, con los calcetines en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Así fue siempre. Cada cumpleaños, cada festividad, cada momento que podía ser especial, Damián se llevaba lo mejor, y a mí me daban las sobras. Una vez, para mi 7º cumpleaños, me prometieron una fiesta. Me imaginé un pastel grande, globos, amigos corriendo por el patio. Pero cuando llegó el día, mi fiesta fue una torta chiquita y seca que mi mamá compró en oferta porque estaba a punto de vencerse. Mi regalo fue una camiseta vieja que olía a humedad, de esas que encuentras en un mercado de segunda mano. Mientras tanto, Damián, que ni siquiera estaba de cumpleaños, recibió un par de zapatillas nuevas porque, según mi mamá, se las merecía por ser tan buen hijo. Yo no entendía qué significaba eso. ¿Qué había hecho yo para no merecer nada? Mis papás siempre tenían una excusa. Damián es especial, decía Joaquín, como si eso lo explicara todo. Tiene un futuro brillante, y nosotros lo estamos ayudando a llegar ahí. Tú deberías aprender de él. Aprender de él. Como si yo fuera un error, un borrador mal hecho que necesitaba corregirse. Mónica era igual. Si me atrevía a quejarme, me miraba con esa cara de fastidio y decía, no seas envidioso, Nelson. No todo es para ti. Pero yo no quería todo. Solo quería un pedacito, algo que me dijera que también era parte de la familia. Cuando entramos a la escuela, la diferencia se hizo más grande. Damián era el rey del salón, popular, buen deportista, siempre rodeado de amigos que lo seguían como si fuera una estrella. Yo era el callado, el que se sentaba al fondo y sacaba buenas notas porque era lo único que podía controlar. Una vez gané un concurso de matemáticas en 6º grado. Me dieron una medalla chiquita, de esas de plástico, pero para mí era como un trofeo de oro. Llegué a casa corriendo, emocionado, y se la mostré a Joaquín. ¿Y esto qué?, dijo, apenas mirándola antes de tirarla sobre la mesa. Eso no sirve para nada. Mira a tu hermano, él sí hace cosas importantes. Ese día, Damián había metido un gol en un partido de fútbol, y mis papás pasaron la noche hablando de lo orgullosos que estaban de él. Mi medalla quedó olvidada en un cajón. Nunca fueron a mis actos escolares. Si yo tenía una presentación, un proyecto, algo que mostrar, siempre había una excusa: estamos ocupados, eso no es gran cosa, mejor ayuda a Damián con sus tareas. Porque claro, Damián ni siquiera estudiaba. Yo le hacía los trabajos para que no lo desaprobaran, y él se llevaba el crédito. Una vez me animé a pedirles que vinieran a una exposición de ciencias que había preparado durante semanas. Era un modelo de un volcán que hasta echaba humo, y mis compañeros me habían felicitado. ¿Para qué, Nelson?, dijo Mónica, riéndose como si fuera un chiste. Eso no importa. Mejor ve a practicar con tu hermano, que tiene un partido mañana. No fui a practicar con él.
Me quedé en mi cuarto, mirando el volcán, y me prometí que algún día iba a hacer algo que no pudieran ignorar. Cuando terminé el colegio, tenía un sueño claro: quería abrir mi propia barbería. Desde los 15 años, me había gustado cortar el pelo. Empecé practicando con mis amigos en el patio de la casa. Agarraba una tijera vieja y un peine que encontré en un cajón, y les cobraba un peso por un corte. «Tienes mano, Nelson», me decía mi amigo Carlos mientras le recortaba el flequillo. «Deberías hacer esto de verdad». Esa idea se me quedó grabada como un clavo en la cabeza. Pero cuando se lo conté a mis papás, se rieron en mi cara. «Eso no es un negocio serio», dijo Joaquín, limpiándose las lágrimas de tanto reír. «Esos son sueños de pobre. Mira a Damián, él sí tiene visión». Damián quería montar una empresa de ropa deportiva, y mis papás no dudaron en sacar todos sus ahorros para ayudarlo. A mí me dejaron con las manos vacías. Tuve que empezar desde cero. Conseguí un trabajo lavando carros en un taller cerca de casa. Me paraba bajo el sol todo el día, con las manos arrugadas por el agua y el jabón, ganando lo justo para comer. Después conseguí otro empleo repartiendo volantes en la calle, caminando horas con el calor quemándome la nuca. Luego cargué cajas en un mercado, rompiéndome la espalda por unas monedas. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata vieja que escondía debajo de mi cama. No gastaba en nada que no fuera necesario. Mientras tanto, veía cómo Damián vivía como rey con el dinero de mis papás. Se compró un carro, se mudó a un apartamento bonito, y cada vez que lo visitaba, me miraba con esa sonrisa de superioridad que me daban ganas de borrarle de un golpe. Todavía cortando pelos, Nelson, me decía, como si mi esfuerzo fuera una broma. Pero yo no me rendí. Después de 5 años de trabajar como burro, junté suficiente plata para abrir mi barbería. La llamé El Corte de Nelson. Era un local chiquito, en una esquina de un barrio humilde. Las paredes estaban descascaradas, y el piso tenía manchas que no salían ni fregando. Compré 2 sillas de segunda mano en un mercado de pulgas, un espejo grande con una raya en la esquina, y una máquina de cortar pelo que zumbaba como si estuviera a punto de morir. No era gran cosa, pero era mío. El primer día que abrí, casi nadie vino. Me senté en una de las sillas, mirando la calle vacía, y pensé que tal vez mis papás tenían razón, que esto era un sueño estúpido. Pero entonces entró Carlos, mi amigo de siempre, y me dijo: «Corta bien, loco, que yo te traigo gente». Y cumplió. Poco a poco, la barbería empezó a crecer. Primero vinieron mis amigos, luego los amigos de mis amigos, y después desconocidos que escuchaban que en El Corte de Nelson cortaban bien y barato. Trabajaba de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mis manos se llenaban de callos, y mi espalda dolía como si me hubieran dado una paliza, pero no me importaba. Cada cliente que salía satisfecho era una victoria. En 2 años, ya tenía una clientela fija. Contraté a 2 chicos del barrio para que me ayudaran, y hasta puse un letrero nuevo en la entrada, uno que brillaba con luces rojas y blancas. Por primera vez en mi vida, sentía que valía algo. Mientras tanto, a Damián no le iba tan bien como todos creían. Su empresa de ropa deportiva empezó a tambalearse. Hizo malos negocios, se metió con gente peligrosa, y empezó a pedirle más plata a mis papás. Joaquín y Mónica, ciegos como siempre, le dieron todo lo que tenían. Vendieron un terreno que tenían guardado desde hace años, pidieron préstamos en el banco, se endeudaron hasta el cuello. Yo los veía desde afuera, sin decir nada. Una parte de mí quería ayudarlos, porque a pesar de todo eran mi familia. Pero otra parte, la que todavía recordaba las risas, los desprecios, los calcetines grises de Navidad, me decía que no era mi problema. Las cosas se pusieron feas un sábado por la tarde. Estaba en la barbería, terminando de afeitar a un cliente, cuando mi celular sonó. Era mi mamá. «Nelson, necesitamos hablar». «Es urgente», dijo, y su voz temblaba como si estuviera a punto de llorar. Colgué el teléfono, terminé el corte, y cerré el local. Mientras caminaba a la casa de mis papás, sentía un nudo en el estómago. Sabía que algo grande estaba pasando, pero no imaginaba cuánto iba a cambiar todo. Cuando llegué, estaban los 3 ahí, Joaquín, Mónica y Damián, sentados en la sala como si fueran jueces en un tribunal.
La mesa estaba llena de papeles desordenados, y el aire olía a café quemado. Me miraron con caras serias, y supe que no era una visita casual. Me senté en una silla vieja que crujió bajo mi peso, y esperé a que hablaran. Nelson, empezó mi papá, cruzándose de brazos. Tu hermano está en problemas. Debe mucho dinero, millones, y si no lo paga, lo van a meter preso. Necesitamos que vendas tu barbería para ayudarlo. Me quedé helado. ¿Vender mi barbería? ¿El lugar que había construido con mis propias manos, sin un centavo de ellos? Miré a Damián, que estaba pálido, sudando, con los ojos clavados en el suelo. No dijo nada, como si no tuviera valor para enfrentarme. Luego miré a mi mamá, que asintió con esa cara de «es lo correcto». Somos familia, Nelson, dijo ella. La familia se ayuda, punto. No, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Los tres me miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Cómo que no?, gritó Joaquín, golpeando la mesa con el puño. Esto es por tu hermano. No puedes ser tan egoísta. No voy a vender lo único que tengo por alguien que nunca me ha dado nada, dije. Me puse de pie, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, pero también una libertad que nunca había sentido. Ustedes eligieron a Damián toda la vida. Le dieron todo, y a mí nada. ¿Y ahora me piden que tire mi sudor por él? No. Busquen otra solución. Nelson, por favor, suplicó mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas. Si no lo ayudamos, lo van a meter preso. Es tu hermano. Que pague lo que debe, dije, frío. Yo no tengo nada que ver con sus problemas. Agarré mi mochila y me dirigí a la puerta. Escuché a Joaquín gritándome algo, a Mónica llorando, a Damián murmurando insultos, pero no me detuve. Salí de esa casa con el corazón acelerado, pero también con una certeza: no iba a ceder. No esta vez. Esa noche, mientras estaba en mi pequeño apartamento encima de la barbería, no pude dormir. Sabía que no se iban a rendir tan fácil. Mis papás y Damián eran expertos en manipular, en hacerme sentir culpable. Pero esta vez era diferente. Tenía un as bajo la manga, algo que había estado preparando desde hace meses. Esa noche, después de cerrar la puerta detrás de mí, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, una parte de mí se sentía culpable. A pesar de todo el desprecio, de los años de ser el olvidado, ellos eran mi familia. Pero otra parte, la que había cargado cajas bajo la lluvia y se había quemado las manos con el sol para construir algo mío, me decía que ya era hora de poner un límite. El domingo al día siguiente de esa pelea, fue tranquilo en la barbería. Era uno de esos días en que la gente prefiere quedarse en casa, así que aproveché para limpiar el local. Barría el pelo del suelo, pasaba un trapo por el espejo, organizaba las tijeras y las máquinas en el cajón. Mientras trabajaba, mi mente no paraba de dar vueltas. Sabía que mis papás no se iban a quedar de brazos cruzados. Joaquín era terco como mula, y Mónica siempre encontraba la manera de hacerme sentir como el malo de la película. Y Damián, bueno, él era un experto en salirse con la suya. Me imaginé que estaban planeando algo, alguna forma de presionarme para que cediera. Pero esta vez no iba a funcionar. No tenía ni idea de lo que tenía guardado. El lunes por la mañana, mientras cortaba el pelo de un cliente habitual, mi celular vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de mi mamá: Nelson, ven a la casa esta tarde. Es importante. No había detalles, solo esas palabras secas. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de anticipación. Sabía que ese mensaje era el siguiente paso en su plan. Terminé el corte, cobré al cliente, y me senté un momento en una de las sillas, mirando el letrero rojo y blanco que brillaba en la entrada. El corte de Nelson. Ese nombre era más que un negocio para mí. Era mi vida, mi orgullo, mi prueba de que no necesitaba a nadie para salir adelante. Y no iba a dejar que me lo quitaran. Llegué a la casa de mis papás a las 5 de la tarde. El sol todavía estaba fuerte, y el calor hacía que el sudor me corriera por la espalda. Toqué la puerta, y fue Joaquín quien abrió. Me miró con esa cara dura que ponía cuando estaba enojado, pero no dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Adentro, el ambiente estaba pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión.
Mónica estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar, y Damián estaba de pie cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos y una expresión que no podía descifrar. Me senté en la misma silla vieja de siempre, la que crujía como si fuera a romperse, y esperé. Nelson, empezó Joaquín, cruzándose de brazos como si fuera un juez a punto de dar una sentencia. Te dimos 2 días para que lo pensaras bien. Tu hermano está en un problema serio. Debe millones, y si no lo ayudamos, lo van a meter preso o algo peor. Te lo pedimos una vez, y ahora te lo estamos diciendo, vende tu barbería. Es la única manera. Miré a Mónica, que asintió con lágrimas en los ojos. Por favor, Nelson, dijo, con la voz quebrada. Es tu hermano. No podemos dejarlo solo en esto. Somos familia. Luego miré a Damián. Estaba pálido, con ojeras oscuras, pero no me miraba a los ojos. Se quedó callado, como si esperara que mis papás hicieran todo el trabajo sucio por él. No, dije, y mi voz salió tranquila pero firme. Los 3 se quedaron en silencio, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. «¿Cómo que no?», gritó Joaquín, dando un paso hacia mí. «Esto no es un juego, Nelson. Tu hermano necesita ese dinero». «No voy a vender mi barbería», repetí, mirándolo directo a los ojos. «La construí solo, sin ayuda de nadie. Ustedes nunca me dieron nada, ni un peso, ni una palabra de apoyo. Todo lo que tengo me lo gané yo». ¿Y ahora me piden que lo tire por Damián? No. Que él arregle sus problemas. Eres un egoísta, explotó Mónica, levantándose del sofá. Siempre has sido un envidioso. Damián es tu hermano, y tú te portas como si no te importara. ¿Qué clase de familia eres? Familia, dije, y sentí que algo dentro de mí se encendía. Ustedes nunca me trataron como familia. Desde que era niño, todo fue para Damián. La bicicleta, las zapatillas, el negocio. A mí me daban calcetines rotos y me decían que no fuera malagradecido. ¿Y ahora me hablan de familia? No. Yo no tengo ninguna deuda con ustedes. Damián finalmente habló. Se dio la vuelta desde la ventana, con la cara roja de rabia. ¿Sabes? Hemos decidido que ya no eres parte de la familia, dijo, señalándome con el dedo. Si no nos ayudas, estás fuera. No queremos a alguien como tú con nosotros. Joaquín y Mónica asintieron, como si hubieran ensayado esas palabras 1000 veces. Mi papá me miró con desprecio, y mi mamá se tapó la cara con las manos, como si no pudiera soportar verme. Sonreí. No sé de dónde salió esa calma, pero me sentí en paz. No, Damián, dije, mirándolo a los ojos. Tú eres quien está fuera. Metí la mano en mi mochila y saqué la carpeta gruesa que había estado guardando durante meses. La tiré sobre la mesa, y el sonido del papel contra la madera resonó en la sala como un trueno. Ábranla, dije, cruzándome de brazos. Y vean quién es el verdadero traidor aquí. Los 3 se quedaron congelados. Joaquín frunció el ceño, Mónica dejó de llorar por un segundo, y Damián dio un paso atrás, como si supiera lo que venía. ¿Qué es esto?, gruñó mi papá, agarrando la carpeta con manos temblorosas. La abrió, y empezó a sacar los papeles uno por uno. Eran copias de extractos bancarios, recibos, contratos falsos, mensajes que había interceptado. Todo estaba ahí, la prueba de que Damián había estado robando dinero de mis papás durante años. ¿Qué significa esto?, dijo Mónica, mirando los papeles con los ojos bien abiertos. Damián, ¿qué es esto? Es mentira, gritó él, tratando de arrancarle la carpeta a Joaquín. Pero mi papá lo empujó y siguió leyendo. Había transferencias de miles de pesos desde la cuenta de mis papás a cuentas desconocidas, todas firmadas por Damián. Había facturas de cosas que nunca compraron, un carro que no estaba en el garaje, viajes que nunca hicieron, ropa de lujo que mis papás no podían pagar. Y lo peor, pruebas de que Damián había estafado a varios socios de su empresa, usando el nombre de la familia para pedir préstamos que nunca devolvió. Tú hiciste esto, dijo Joaquín, con la voz temblando de furia. Nos robaste. Nos dejaste en la ruina por tus mentiras. No es lo que parece, balbuceó Damián, pero su cara lo delataba. Estaba sudando, pálido, atrapado.
Yo me quedé callado, mirando cómo todo se derrumbaba. Había pasado meses juntando esas pruebas, contratando a un amigo que sabía de computadoras para rastrear las cuentas, pagando a un contador para que revisara los números. No lo hice por venganza, o eso me decía a mí mismo. Lo hice porque quería la verdad. Pero ahora que la tenían enfrente, no podía evitar sentir una satisfacción amarga. Mónica se puso a llorar otra vez, pero esta vez no era por mí. «¿Cómo pudiste, Damián?», gritó, tirándole uno de los papeles a la cara. «Nos traicionaste. A tu propia familia». «Fuera de mi casa», rugió Joaquín, señalando la puerta. «No quiero verte nunca más. Eres una vergüenza». Damián intentó decir algo, pero mi papá lo agarró del brazo y lo arrastró hasta la salida. Lo empujó al patio, y cerró la puerta con un golpe que hizo temblar las ventanas. Por un momento, todo quedó en silencio. Mis papás se miraron, luego me miraron a mí. Joaquín dejó caer la carpeta sobre la mesa, y Mónica se acercó, con la cara llena de lágrimas. «Nelson», dijo, con voz suave. «Lo sentimos. No sabíamos, nunca pensamos que él, dije, cortándola. Ustedes lo pusieron en un pedestal toda la vida. Le dieron todo, y a mí nada. Y ahora que ven quién es de verdad, ¿qué? Esperan que los perdone y los ayude». «No, no», dijo Joaquín, levantando las manos. «Solo queremos que vuelvas con nosotros. Eres nuestro hijo. Siempre lo has sido». Pero yo ya no sentía nada por esas palabras. Me puse de pie, agarré mi mochila, y caminé hacia la puerta. «No», dije, sin mirarlos. «Ustedes eligieron a Damián hace mucho tiempo. Ahora lidien con las consecuencias». Salí de la casa, y no miré atrás. Esa noche, mientras estaba en mi apartamento, saqué una cerveza del refrigerador y me senté en el balcón chiquito que daba a la calle. Pensé en todo lo que había pasado, los años de desprecio, el esfuerzo por construir mi barbería, la carpeta que había cambiado el juego. Y supe que no iba a volver. No iba a ayudarlos económicamente, no después de que Damián también me había robado a mí. Porque sí, en esos papeles había algo que no les dije, una parte del dinero que faltaba en mis ahorros, el fondo que guardaba para mejorar la barbería, había desaparecido en manos de mi hermano. Lo supe hace meses, pero no dije nada. Hasta ahora. El teléfono sonó. Era mi mamá otra vez. No contesté. Apagué el celular, terminé mi cerveza, y miré las luces de la ciudad. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Habían pasado 3 semanas desde que salí de la casa de mis papás con la carpeta en la mano y la verdad sobre Damián expuesta como un cuchillo afilado. 3 semanas desde que Joaquín lo echó a patadas y Mónica me miró con esos ojos llorosos, pidiéndome que volviera a ser parte de la familia que nunca me quiso. No contesté sus llamadas esa noche, ni las siguientes. Apagué el celular, tiré la lata de cerveza vacía al basurero, y me prometí a mí mismo que ese era el final. No iba a volver. No después de todo. Los primeros días fueron raros. Me despertaba con un peso en el pecho, como si algo me faltara. No era que los extrañara, no exactamente. Era más bien la costumbre de tenerlos ahí, aunque fuera como un eco lejano de desprecio y culpas. Pero poco a poco, ese peso se fue aligerando. Me levantaba temprano, abría la barbería, y me perdía en el sonido de las tijeras cortando pelo, el zumbido de las máquinas, las risas de los clientes. El corte de Nelson seguía siendo mi refugio, mi castillo, el lugar donde nadie podía decirme que no valía nada. El barrio empezó a hablar de lo que pasó. No sé cómo se corrió la voz, pero supongo que Damián no fue muy discreto después de que lo echaran. Algunos clientes me preguntaban, con esa curiosidad que tienen los chismosos, ¿es verdad que tu hermano te robó, Nelson? ¿Qué pasó con tu familia? Yo solo sonreía, encogía los hombros, y decía, cosas de la vida, loco. ¿Cómo quieres el corte? No me gustaba dar detalles. No quería que mi historia se convirtiera en un cuento de barrio para que la gente lo masticara y escupiera. Lo que pasó, pasó, y yo estaba listo para dejarlo atrás. Días después contraté a un chico nuevo para la barbería, un flaco de 19 años llamado Miguel que tenía buena mano con las tijeras. Le enseñé lo que sabía, y juntos empezamos a atender más clientes.
Subí un poco los precios, no mucho, solo lo justo para empezar a llenar ese hueco que Damián me dejó. Puse un cartel en la entrada: corte y afeitado, 2 por 1 los jueves. La gente empezó a venir en manada, y en un mes ya tenía suficiente para comprar la tercera silla. No era nueva, pero estaba en buen estado, y con un poco de pintura quedó como si lo fuera. Cada vez que veía a un cliente sentado ahí, sentía que le estaba ganando a Damián, a mis papás, a todos los que alguna vez me miraron por encima del hombro. Un sábado por la tarde, mientras cortaba el pelo de un vecino, la puerta de la barbería se abrió y entraron Joaquín y Mónica. Me quedé helado, con las tijeras en el aire y el peine en la otra mano. El cliente, un señor mayor que siempre pedía el mismo corte clásico, levantó la vista y dijo: «¿Todo bien, Nelson?». Asentí, terminé el corte rápido, y le dije a Miguel que se encargara del siguiente. Me limpié las manos en el delantal y me acerqué a mis papás, que estaban parados cerca de la entrada con caras de perro mojado. «¿Qué quieren?», dije, sin saludar. No iba a darles el gusto de fingir. «Hemos decidido que ya no eres parte de la familia», dijo mi hermano cuando me negué a vender mi barbería para pagar su deuda millonaria. Todos asintieron, pero sonreí y dije: «No, tú eres quien está fuera», y saqué una carpeta que los dejó en shock a todos. Mi nombre es Nelson, y desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de mi hermano Damián. No es que lo culpe por todo, no al principio. Cuando éramos niños, yo lo veía como un héroe, era 3 años mayor que yo, alto, con esa sonrisa que hacía que todos lo quisieran de inmediato. Siempre tenía una broma lista, una historia para contar, y una forma de moverse por el mundo como si todo le perteneciera. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo su carisma lo que lo hacía especial, eran mis papás, Joaquín y Mónica, quienes lo trataban como si fuera un rey, mientras a mí me dejaban como un trapo viejo en un rincón, olvidado y sin valor. Recuerdo una vez, cuando tenía 5 años, que mi papá llegó a casa con una caja grande envuelta en papel brillante. Era Navidad, y yo estaba emocionado porque pensé que por fin me iban a dar algo bueno. Damián ya había abierto su regalo, una bicicleta roja con rueditas que brillaba bajo las luces del árbol. Yo me acerqué corriendo, con el corazón latiéndome fuerte, y abrí la caja. Adentro había un par de calcetines grises, de esos que venden en paquetes de 3 por un peso. «¿Y esto qué es?», pregunté, mirando a mi mamá con los ojos bien abiertos. Ella ni me miró, estaba ocupada ayudando a Damián a sacar su bicicleta al patio. «Es lo que te toca, Nelson», dijo mi papá, encogiéndose de hombros. «No seas malagradecido». Damián pasó pedaleando a mi lado, riéndose, y yo me quedé ahí, con los calcetines en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Así fue siempre. Cada cumpleaños, cada festividad, cada momento que podía ser especial, Damián se llevaba lo mejor, y a mí me daban las sobras. Una vez, para mi 7º cumpleaños, me prometieron una fiesta. Me imaginé un pastel grande, globos, amigos corriendo por el patio. Pero cuando llegó el día, mi fiesta fue una torta chiquita y seca que mi mamá compró en oferta porque estaba a punto de vencerse. Mi regalo fue una camiseta vieja que olía a humedad, de esas que encuentras en un mercado de segunda mano. Mientras tanto, Damián, que ni siquiera estaba de cumpleaños, recibió un par de zapatillas nuevas porque, según mi mamá, se las merecía por ser tan buen hijo. Yo no entendía qué significaba eso. ¿Qué había hecho yo para no merecer nada? Mis papás siempre tenían una excusa. «Damián es especial», decía Joaquín, como si eso lo explicara todo. «Tiene un futuro brillante, y nosotros lo estamos ayudando a llegar ahí. Tú deberías aprender de él». «¿Aprender de él?». Como si yo fuera un error, un borrador mal hecho que necesitaba corregirse. Mónica era igual. Si me atrevía a quejarme, me miraba con esa cara de fastidio y decía: «No seas envidioso, Nelson. No todo es para ti». Pero yo no quería todo. Solo quería un pedacito, algo que me dijera que también era parte de la familia. Cuando entramos a la escuela, la diferencia se hizo más grande. Damián era el rey del salón, popular, buen deportista, siempre rodeado de amigos que lo seguían como si fuera una estrella. Yo era el callado, el que se sentaba al fondo y sacaba buenas notas porque era lo único que podía controlar. Una vez gané un concurso de matemáticas en 6º grado. Me dieron una medalla chiquita, de esas de plástico, pero para mí era como un trofeo de oro. Llegué a casa corriendo, emocionado, y se la mostré a Joaquín. «¿Y esto qué?»,
dijo, apenas mirándola antes de tirarla sobre la mesa. Eso no sirve para nada. Mira a tu hermano, él sí hace cosas importantes. Ese día, Damián había metido un gol en un partido de fútbol, y mis papás pasaron la noche hablando de lo orgullosos que estaban de él. Mi medalla quedó olvidada en un cajón. Nunca fueron a mis actos escolares. Si yo tenía una presentación, un proyecto, algo que mostrar, siempre había una excusa: estamos ocupados, eso no es gran cosa, mejor ayuda a Damián con sus tareas. Porque claro, Damián ni siquiera estudiaba. Yo le hacía los trabajos para que no lo desaprobaran, y él se llevaba el crédito. Una vez me animé a pedirles que vinieran a una exposición de ciencias que había preparado durante semanas. Era un modelo de un volcán que hasta echaba humo, y mis compañeros me habían felicitado. ¿Para qué, Nelson?, dijo Mónica, riéndose como si fuera un chiste. Eso no importa. Mejor ve a practicar con tu hermano, que tiene un partido mañana. No fui a practicar con él. Me quedé en mi cuarto, mirando el volcán, y me prometí que algún día iba a hacer algo que no pudieran ignorar. Cuando terminé el colegio, tenía un sueño claro: quería abrir mi propia barbería. Desde los 15 años, me había gustado cortar el pelo. Empecé practicando con mis amigos en el patio de la casa. Agarraba una tijera vieja y un peine que encontré en un cajón, y les cobraba un peso por un corte. «Tienes mano, Nelson», me decía mi amigo Carlos mientras le recortaba el flequillo. «Deberías hacer esto de verdad». Esa idea se me quedó grabada como un clavo en la cabeza. Pero cuando se lo conté a mis papás, se rieron en mi cara. «Eso no es un negocio serio», dijo Joaquín, limpiándose las lágrimas de tanto reír. «Esos son sueños de pobre». Mira a Damián, él sí tiene visión. Damián quería montar una empresa de ropa deportiva, y mis papás no dudaron en sacar todos sus ahorros para ayudarlo. A mí me dejaron con las manos vacías. Tuve que empezar desde cero. Conseguí un trabajo lavando carros en un taller cerca de casa. Me paraba bajo el sol todo el día, con las manos arrugadas por el agua y el jabón, ganando lo justo para comer. Después conseguí otro empleo repartiendo volantes en la calle, caminando horas con el calor quemándome la nuca. Luego cargué cajas en un mercado, rompiéndome la espalda por unas monedas. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata vieja que escondía debajo de mi cama. No gastaba en nada que no fuera necesario. Mientras tanto, veía cómo Damián vivía como rey con el dinero de mis papás. Se compró un carro, se mudó a un apartamento bonito, y cada vez que lo visitaba, me miraba con esa sonrisa de superioridad que me daban ganas de borrarle de un golpe. Todavía cortando pelos, Nelson, me decía, como si mi esfuerzo fuera una broma. Pero yo no me rendí. Después de 5 años de trabajar como burro, junté suficiente plata para abrir mi barbería. La llamé El Corte de Nelson. Era un local chiquito, en una esquina de un barrio humilde. Las paredes estaban descascaradas, y el piso tenía manchas que no salían ni fregando. Compré 2 sillas de segunda mano en un mercado de pulgas, un espejo grande con una raya en la esquina, y una máquina de cortar pelo que zumbaba como si estuviera a punto de morir. No era gran cosa, pero era mío. El primer día que abrí, casi nadie vino. Me senté en una de las sillas, mirando la calle vacía, y pensé que tal vez mis papás tenían razón, que esto era un sueño estúpido. Pero entonces entró Carlos, mi amigo de siempre, y me dijo: «Corta bien, loco, que yo te traigo gente». Y cumplió. Poco a poco, la barbería empezó a crecer. Primero vinieron mis amigos, luego los amigos de mis amigos, y después desconocidos que escuchaban que en El Corte de Nelson cortaban bien y barato. Trabajaba de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mis manos se llenaban de callos, y mi espalda dolía como si me hubieran dado una paliza, pero no me importaba. Cada cliente que salía satisfecho era una victoria. En 2 años, ya tenía una clientela fija. Contraté a 2 chicos del barrio para que me ayudaran, y hasta puse un letrero nuevo en la entrada, uno que brillaba con luces rojas y blancas. Por primera vez en mi vida, sentía que valía algo. Mientras tanto, a Damián no le iba tan bien como todos creían. Su empresa de ropa deportiva empezó a tambalearse. Hizo malos negocios, se metió con gente peligrosa, y empezó a pedirle más plata a mis papás. Joaquín y Mónica, ciegos como siempre,
Le dieron todo lo que tenían. Vendieron un terreno que tenían guardado desde hace años, pidieron préstamos en el banco, se endeudaron hasta el cuello. Yo los veía desde afuera, sin decir nada. Una parte de mí quería ayudarlos, porque a pesar de todo eran mi familia. Pero otra parte, la que todavía recordaba las risas, los desprecios, los calcetines grises de Navidad, me decía que no era mi problema. Las cosas se pusieron feas un sábado por la tarde. Estaba en la barbería, terminando de afeitar a un cliente, cuando mi celular sonó. Era mi mamá. Nelson, necesitamos hablar. Es urgente, dijo, y su voz temblaba como si estuviera a punto de llorar. Colgué el teléfono, terminé el corte, y cerré el local. Mientras caminaba a la casa de mis papás, sentía un nudo en el estómago. Sabía que algo grande estaba pasando, pero no imaginaba cuánto iba a cambiar todo. Cuando llegué, estaban los tres ahí, Joaquín, Mónica y Damián, sentados en la sala como si fueran jueces en un tribunal. La mesa estaba llena de papeles desordenados, y el aire olía a café quemado. Me miraron con caras serias, y supe que no era una visita casual. Me senté en una silla vieja que crujió bajo mi peso, y esperé a que hablaran. Nelson, empezó mi papá, cruzándose de brazos. Tu hermano está en problemas. Debe mucho dinero, millones, y si no lo paga, lo van a meter preso. Necesitamos que vendas tu barbería para ayudarlo. Me quedé helado. ¿Vender mi barbería? ¿El lugar que había construido con mis propias manos, sin un centavo de ellos? Miré a Damián, que estaba pálido, sudando, con los ojos clavados en el suelo. No dijo nada, como si no tuviera valor para enfrentarme. Luego miré a mi mamá, que asintió con esa cara de «es lo correcto». Somos familia, Nelson, dijo ella. La familia se ayuda, punto. No, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Los tres me miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Cómo que no?, gritó Joaquín, golpeando la mesa con el puño. Esto es por tu hermano. No puedes ser tan egoísta. No voy a vender lo único que tengo por alguien que nunca me ha dado nada, dije. Me puse de pie, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, pero también una libertad que nunca había sentido. Ustedes eligieron a Damián toda la vida. Le dieron todo, y a mí nada. ¿Y ahora me piden que tire mi sudor por él? No. Busquen otra solución. Nelson, por favor, suplicó mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas. Si no lo ayudamos, lo van a meter preso. Es tu hermano. Que pague lo que debe, dije, frío. Yo no tengo nada que ver con sus problemas. Agarré mi mochila y me dirigí a la puerta. Escuché a Joaquín gritándome algo, a Mónica llorando, a Damián murmurando insultos, pero no me detuve. Salí de esa casa con el corazón acelerado, pero también con una certeza, no iba a ceder. No esta vez. Esa noche, mientras estaba en mi pequeño apartamento encima de la barbería, no pude dormir. Sabía que no se iban a rendir tan fácil. Mis papás y Damián eran expertos en manipular, en hacerme sentir culpable. Pero esta vez era diferente. Tenía un as bajo la manga, algo que había estado preparando desde hace meses. Esa noche, después de cerrar la puerta detrás de mí, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, una parte de mí se sentía culpable. A pesar de todo el desprecio, de los años de ser el olvidado, ellos eran mi familia. Pero otra parte, la que había cargado cajas bajo la lluvia y se había quemado las manos con el sol para construir algo mío, me decía que ya era hora de poner un límite. El domingo al día siguiente de esa pelea, fue tranquilo en la barbería. Era uno de esos días en que la gente prefiere quedarse en casa, así que aproveché para limpiar el local. Barría el pelo del suelo, pasaba un trapo por el espejo, organizaba las tijeras y las máquinas en el cajón. Mientras trabajaba, mi mente no paraba de dar vueltas. Sabía que mis papás no se iban a quedar de brazos cruzados. Joaquín era terco como mula, y Mónica siempre encontraba la manera de hacerme sentir como el malo de la película. Y Damián, bueno, él era un experto en salirse con la suya. Me imaginé que estaban planeando algo, alguna forma de presionarme para que cediera. Pero esta vez no iba a funcionar. No tenía ni idea de lo que tenía guardado. El lunes por la mañana, mientras cortaba el pelo de un cliente habitual,
mi celular vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de mi mamá: Nelson, ven a la casa esta tarde. Es importante. No había detalles, solo esas palabras secas. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de anticipación. Sabía que ese mensaje era el siguiente paso en su plan. Terminé el corte, cobré al cliente, y me senté un momento en una de las sillas, mirando el letrero rojo y blanco que brillaba en la entrada. El corte de Nelson. Ese nombre era más que un negocio para mí. Era mi vida, mi orgullo, mi prueba de que no necesitaba a nadie para salir adelante. Y no iba a dejar que me lo quitaran. Llegué a la casa de mis papás a las 5 de la tarde. El sol todavía estaba fuerte, y el calor hacía que el sudor me corriera por la espalda. Toqué la puerta, y fue Joaquín quien abrió. Me miró con esa cara dura que ponía cuando estaba enojado, pero no dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Adentro, el ambiente estaba pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Mónica estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar, y Damián estaba de pie cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos y una expresión que no podía descifrar. Me senté en la misma silla vieja de siempre, la que crujía como si fuera a romperse, y esperé. Nelson, empezó Joaquín, cruzándose de brazos como si fuera un juez a punto de dar una sentencia. Te dimos 2 días para que lo pensaras bien. Tu hermano está en un problema serio. Debe millones, y si no lo ayudamos, lo van a meter preso o algo peor. Te lo pedimos una vez, y ahora te lo estamos diciendo: vende tu barbería. Es la única manera. Miré a Mónica, que asintió con lágrimas en los ojos. Por favor, Nelson, dijo, con la voz quebrada. Es tu hermano. No podemos dejarlo solo en esto. Somos familia. Luego miré a Damián. Estaba pálido, con ojeras oscuras, pero no me miraba a los ojos. Se quedó callado, como si esperara que mis papás hicieran todo el trabajo sucio por él. No, dije, y mi voz salió tranquila pero firme. Los 3 se quedaron en silencio, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. ¿Cómo que no?, gritó Joaquín, dando un paso hacia mí. Esto no es un juego, Nelson. Tu hermano necesita ese dinero. No voy a vender mi barbería, repetí, mirándolo directo a los ojos. La construí solo, sin ayuda de nadie. Ustedes nunca me dieron nada, ni un peso, ni una palabra de apoyo. Todo lo que tengo me lo gané yo. ¿Y ahora me piden que lo tire por Damián? No. Que él arregle sus problemas. Eres un egoísta, explotó Mónica, levantándose del sofá. Siempre has sido un envidioso. Damián es tu hermano, y tú te portas como si no te importara. ¿Qué clase de familia eres? Familia, dije, y sentí que algo dentro de mí se encendía. Ustedes nunca me trataron como familia. Desde que era niño, todo fue para Damián. La bicicleta, las zapatillas, el negocio. A mí me daban calcetines rotos y me decían que no fuera malagradecido. ¿Y ahora me hablan de familia? No. Yo no tengo ninguna deuda con ustedes. Damián finalmente habló. Se dio la vuelta desde la ventana, con la cara roja de rabia. ¿Sabes? Hemos decidido que ya no eres parte de la familia, dijo, señalándome con el dedo. Si no nos ayudas, estás fuera. No queremos a alguien como tú con nosotros. Joaquín y Mónica asintieron, como si hubieran ensayado esas palabras 1000 veces. Mi papá me miró con desprecio, y mi mamá se tapó la cara con las manos, como si no pudiera soportar verme. Sonreí. No sé de dónde salió esa calma, pero me sentí en paz. No, Damián, dije, mirándolo a los ojos. Tú eres quien está fuera. Metí la mano en mi mochila y saqué la carpeta gruesa que había estado guardando durante meses. La tiré sobre la mesa, y el sonido del papel contra la madera resonó en la sala como un trueno. Ábranla, dije, cruzándome de brazos. Y vean quién es el verdadero traidor aquí. Los 3 se quedaron congelados. Joaquín frunció el ceño, Mónica dejó de llorar por un segundo, y Damián dio un paso atrás, como si supiera lo que venía. ¿Qué es esto?, gruñó mi papá, agarrando la carpeta con manos temblorosas. La abrió, y empezó a sacar los papeles uno por uno.
Eran copias de extractos bancarios, recibos, contratos falsos, mensajes que había interceptado. Todo estaba ahí, la prueba de que Damián había estado robando dinero de mis papás durante años. ¿Qué significa esto?, dijo Mónica, mirando los papeles con los ojos bien abiertos. Damián, ¿qué es esto? Es mentira, gritó él, tratando de arrancarle la carpeta a Joaquín. Pero mi papá lo empujó y siguió leyendo. Había transferencias de miles de pesos desde la cuenta de mis papás a cuentas desconocidas, todas firmadas por Damián. Había facturas de cosas que nunca compraron, un carro que no estaba en el garaje, viajes que nunca hicieron, ropa de lujo que mis papás no podían pagar. Y lo peor, pruebas de que Damián había estafado a varios socios de su empresa, usando el nombre de la familia para pedir préstamos que nunca devolvió. Tú hiciste esto, dijo Joaquín, con la voz temblando de furia. ¿Nos robaste? Nos dejaste en la ruina por tus mentiras. No es lo que parece, balbuceó Damián, pero su cara lo delataba. Estaba sudando, pálido, atrapado. Yo me quedé callado, mirando cómo todo se derrumbaba. Había pasado meses juntando esas pruebas, contratando a un amigo que sabía de computadoras para rastrear las cuentas, pagando a un contador para que revisara los números. No lo hice por venganza, o eso me decía a mí mismo. Lo hice porque quería la verdad. Pero ahora que la tenían enfrente, no podía evitar sentir una satisfacción amarga. Mónica se puso a llorar otra vez, pero esta vez no era por mí. ¿Cómo pudiste, Damián?, gritó, tirándole uno de los papeles a la cara. Nos traicionaste. A tu propia familia. Fuera de mi casa, rugió Joaquín, señalando la puerta. No quiero verte nunca más. Eres una vergüenza. Damián intentó decir algo, pero mi papá lo agarró del brazo y lo arrastró hasta la salida. Lo empujó al patio, y cerró la puerta con un golpe que hizo temblar las ventanas. Por un momento, todo quedó en silencio. Mis papás se miraron, luego me miraron a mí. Joaquín dejó caer la carpeta sobre la mesa, y Mónica se acercó, con la cara llena de lágrimas. Nelson, dijo, con voz suave. Lo sentimos. No sabíamos, nunca pensamos que él, dije, cortándola. Ustedes lo pusieron en un pedestal toda la vida. Le dieron todo, y a mí nada. Y ahora que ven quién es de verdad, ¿qué? Esperan que los perdone y los ayude. No, no, dijo Joaquín, levantando las manos. Solo queremos que vuelvas con nosotros. Eres nuestro hijo. Siempre lo has sido. Pero yo ya no sentía nada por esas palabras. Me puse de pie, agarré mi mochila, y caminé hacia la puerta. No, dije, sin mirarlos. Ustedes eligieron a Damián hace mucho tiempo. Ahora lidien con las consecuencias. Salí de la casa, y no miré atrás. Esa noche, mientras estaba en mi apartamento, saqué una cerveza del refrigerador y me senté en el balcón chiquito que daba a la calle. Pensé en todo lo que había pasado, los años de desprecio, el esfuerzo por construir mi barbería, la carpeta que había cambiado el juego. Y supe que no iba a volver. No iba a ayudarlos económicamente, no después de que Damián también me había robado a mí. Porque sí, en esos papeles había algo que no les dije, una parte del dinero que faltaba en mis ahorros, el fondo que guardaba para mejorar la barbería, había desaparecido en manos de mi hermano. Lo supe hace meses, pero no dije nada. Hasta ahora. El teléfono sonó. Era mi mamá otra vez. No contesté. Apagué el celular, terminé mi cerveza, y miré las luces de la ciudad. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Habían pasado 3 semanas desde que salí de la casa de mis papás con la carpeta en la mano y la verdad sobre Damián expuesta como un cuchillo afilado. 3 semanas desde que Joaquín lo echó a patadas y Mónica me miró con esos ojos llorosos, pidiéndome que volviera a ser parte de la familia que nunca me quiso. No contesté sus llamadas esa noche, ni las siguientes. Apagué el celular, tiré la lata de cerveza vacía al basurero, y me prometí a mí mismo que ese era el final. No iba a volver. No después de todo. Los primeros días fueron raros. Me despertaba con un peso en el pecho, como si algo me faltara. No era que los extrañara, no exactamente. Era más bien la costumbre de tenerlos ahí, aunque fuera como un eco lejano de desprecio y culpas. Pero poco a poco,
ese peso se fue aligerando. Me levantaba temprano, abría la barbería, y me perdía en el sonido de las tijeras cortando pelo, el zumbido de las máquinas, las risas de los clientes. El corte de Nelson seguía siendo mi refugio, mi castillo, el lugar donde nadie podía decirme que no valía nada. El barrio empezó a hablar de lo que pasó. No sé cómo se corrió la voz, pero supongo que Damián no fue muy discreto después de que lo echaran. Algunos clientes me preguntaban, con esa curiosidad que tienen los chismosos, ¿es verdad que tu hermano te robó, Nelson? ¿Qué pasó con tu familia? Yo solo sonreía, encogía los hombros, y decía, cosas de la vida, loco. ¿Cómo quieres el corte? No me gustaba dar detalles. No quería que mi historia se convirtiera en un cuento de barrio para que la gente lo masticara y escupiera. Lo que pasó, pasó, y yo estaba listo para dejarlo atrás. Días después contraté a un chico nuevo para la barbería, un flaco de 19 años llamado Miguel que tenía buena mano con las tijeras. Le enseñé lo que sabía, y juntos empezamos a atender más clientes. Subí un poco los precios, no mucho, solo lo justo para empezar a llenar ese hueco que Damián me dejó. Puse un cartel en la entrada, corte y afeitado, 2 por 1 los jueves. La gente empezó a venir en manada, y en un mes ya tenía suficiente para comprar la tercera silla. No era nueva, pero estaba en buen estado, y con un poco de pintura quedó como si lo fuera. Cada vez que veía a un cliente sentado ahí, sentía que le estaba ganando a Damián, a mis papás, a todos los que alguna vez me miraron por encima del hombro. Un sábado por la tarde, mientras cortaba el pelo de un vecino, la puerta de la barbería se abrió y entraron Joaquín y Mónica. Me quedé helado, con las tijeras en el aire y el peine en la otra mano. El cliente, un señor mayor que siempre pedía el mismo corte clásico, levantó la vista y dijo, «Todo bien, Nelson». Asentí, terminé el corte rápido, y le dije a Miguel que se encargara del siguiente. Me limpié las manos en el delantal y me acerqué a mis papás, que estaban parados cerca de la entrada con caras de perro mojado. «¿Qué quieren?», dije, sin saludar. No iba a darles el gusto de fingir que todo estaba bien. «Nelson», empezó Mónica, con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. «Vinimos a hablar. No podemos seguir así. Eres nuestro hijo, y te necesitamos». Joaquín asintió, con las manos metidas en los bolsillos. Lo que pasó con Damián, no teníamos idea. Nos traicionó a todos, pero sobre todo a ti. Queremos que vuelvas. Que seamos una familia otra vez. Miré sus caras, las arrugas marcadas por el estrés, los ojos cansados. Por un segundo, sentí lástima. Pero luego recordé todo, los calcetines grises de Navidad, las risas cuando les conté mi sueño de la barbería, las veces que me dejaron solo mientras le daban el mundo a Damián. Y supe que no era lástima lo que sentía. Era rabia, todavía viva, todavía quemándome por dentro. «No», dije, cruzándome de brazos. «Ustedes no me necesitan. Necesitan mi dinero, mi barbería, lo que construí sin ustedes. Pero eso no va a pasar. Se acabó». «No seas así, Nelson», dijo Joaquín, levantando la voz. «Somos tus padres. Te dimos la vida». «Me dieron la vida, pero nunca me dieron nada más», respondí. «Me dejaron solo desde que era un niño. Todo lo que tengo me lo gané yo. Ustedes eligieron a Damián, y ahora que él los dejó en la calle, no vengan a buscarme como si fuera su salvavidas. No lo soy». Mónica empezó a llorar, y Joaquín dio un paso hacia mí, como si quisiera agarrarme. Pero se detuvo cuando vio mi cara. No estaba gritando, no estaba temblando. Estaba tranquilo, firme, y eso los asustó más que cualquier cosa. «Váyanse», dije, señalando la puerta. «Y no vuelvan». Se quedaron ahí un momento, como si esperaran que cambiara de idea. Pero no lo hice. Finalmente, Joaquín tomó a Mónica del brazo y salieron. Los vi irse por el vidrio de la entrada, sus sombras perdiéndose en la calle. Y por primera vez, no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni rabia. Solo paz. Esa noche, después de cerrar la barbería, subí a mi apartamento y saqué una libreta vieja que tenía guardada. Empecé a escribir un plan, pintar las paredes, comprar un aire acondicionado, tal vez abrir un segundo local en otro barrio. No iba a ser fácil,
pero nada en mi vida lo había sido. Y eso estaba bien. Había aprendido a pelear por lo que quería, a construir con mis propias manos, a no depender de nadie. Pasaron los meses, y la barbería siguió creciendo. Miguel se volvió mi mano derecha, y contraté a una chica nueva, Laura, que era una genia con los cortes modernos. El hueco que Damián dejó en mis ahorros se llenó, y hasta sobró un poco. Puse el aire acondicionado, pinté las paredes de un azul oscuro que le daba clase al local, y compré un sillón cómodo para los clientes que esperaban. Cada vez que miraba alrededor, sentía que ese lugar era más que un negocio. Era mi victoria. De Damián no supe mucho más. Escuché rumores de que lo habían arrestado y ahora paga una condena en la cárcel por haber estado en negocios sucios. Mis papás, según me contaron, seguían viviendo en la misma casa, pero más pobres que nunca. Una vez me llegó una carta de Mónica, pidiéndome perdón y diciendo que me extrañaban. La leí, la doblé, y la tiré a la basura. No había nada que decir. Un año después de todo eso, estaba en la barbería un viernes por la noche, terminando el último corte del día. El cliente, un muchacho joven con una sonrisa grande, me dio una propina y dijo: «Eres el mejor, Nelson. Este lugar es especial». Le agradecí, cerré la caja, y apagué las luces. Subí al balcón de mi apartamento, abrí una cerveza, y miré las luces de la ciudad. Pensé en el niño que fui, el que se quedaba con calcetines rotos mientras Damián pedaleaba su bicicleta nueva. Pensé en el joven que cargó cajas y lavó carros para abrir un sueño. Y pensé en el hombre que era ahora, libre, fuerte, dueño de su vida. Sonreí, no necesitaba a nadie más. El corte de Nelson no era solo una barbería. Era mi familia, mi hogar, mi todo. Y nadie me lo iba a quitar nunca. Suscríbete para más historias diarias.